y a nivel de los funcionarios del Estado el paro es por 24 horas. La medida es en rechazo al planteo del Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas en lo que hace a las asignaciones para la educación, para la salud y a la inversión pública en general. Y para conversar sobre estos temas tenemos en la mesa con nosotros al secretario general de COFE e integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, nuevamente José López. ¿Cómo andás, José? Buen día. Buenos días. Un gusto nuevamente estar por acá. Bueno, ¿por qué deciden en el caso de los públicos y también la salud y la educación la extensión del paro a 24 horas? Bueno, porque estamos a horas de que el proyecto de rendición de cuentas ingrese al Parlamento. Esta rendición de cuentas, como se sabe, es la última de este periodo que puede incrementar el gasto. Y lo que no se resuelva ahora, hasta el 2021 no va a tener una modificación presupuestal, porque ya ahora en octubre empieza el año electoral. Durante todo el año que viene no se puede aumentar el gasto. Después asume el próximo gobierno en el 2020, empieza con su proyecto de presupuesto y recién a partir de 2021 se empieza a aplicar el presupuesto del nuevo gobierno. Entonces, evidentemente, todo lo que no se resuelva ahora no va a tener una modificación presupuestal casi por 3 años. Pero si el equipo económico dice que no hay plata, por más que sale la última, la primera, si tiene dentro de 3 años. Bueno, el problema es que nosotros no estamos de acuerdo con que no hay plata y creemos que hay posibilidades de que el Poder Ejecutivo de alguna manera tenga más recursos para poder llegar a concretar o acercarse a algunos de los planteos que estamos haciendo los trabajadores. ¿Aumentando el gasto público o redistribuyendo el Hay dinero, diferentes maneras. El presupuesto? PIT-CNT planteó una serie de medidas. Algunas de ellas ya fueron descartadas, pero nosotros creemos que en algún momento se van a tener que llegar a discutir. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, la posibilidad de que se aumentaran los impuestos al gran capital, no a la población en general, digamos, sino al gran capital, que tiene beneficios tributarios muy importantes. El ministro de Economía ahí lo que dice, no los grandes empresarios o los grandes capitales, el ministro de Economía del Frente Amplio dice no, pero si le aumento los impuestos a esos grandes capitales, los que van a perder son los trabajadores, los que van a perder son los ciudadanos comunes, porque se atenta con la inversión, el empleo. Nosotros tenemos una visión diferente sobre eso. Nosotros tenemos una visión diferente porque nosotros creemos primero de que en este país hay otras condiciones para los grandes empresarios, por algo se instalan acá. Hay otras condiciones importantes de seguridad. Se instalan, pero mirá todo lo que pide UPM para instalarse, ¿no? Bueno, el problema es que también el gobierno cede demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 2 rendiciones de cuenta atrás y también en la última, cuando tuvo que problemas, digamos, fiscales el Poder Ejecutivo y tuvo que aumentarle el impuesto al trabajo, no le tembló el pulso. Definió aumentar el IRPF al trabajo y sigue recaudando mucho más por IRPF al trabajo que por IRPF al capital. Claro, pero a nosotros trabajadores no nos queda más remedio que pagar. Un extranjero amenaza con irse o se va. Bueno, pero o no invierte, que es lo que está pasando en la economía también, ¿no? Se ve la caída de la inversión. Sí, nosotros tenemos una visión diferente sobre eso, ¿no? Nosotros creemos que si las reglas de juego son claras y creo que nuestro país da determinada seguridad en ese sentido, podría haberse definido, capaz que no todo lo que planteaba el movimiento sindical con respecto al impuesto al patrimonio o al IRAE, sino, pero alguna modificación que permitiera tener algunos recursos más para cumplir con lo que comprometió el gobierno. Ahora sí, claro, están esos compromisos, ¿no? que son con respecto a la educación, con respecto a la investigación, y ahí parece lógico el reclamo, porque además hay cosas que no son del programa electoral, son del presupuesto, que ahora no se están cumpliendo, por ejemplo, en remuneraciones a docentes, etcétera, ¿no? Eran compromisos asumidos por el propio gobierno, lo que nosotros estamos reclamando. O sea, nuestras aspiraciones son mayores a lo que, en definitiva, estamos dispuestos a transar con el gobierno y ni siquiera el gobierno está dispuesto a eso. Ahora el gobierno dice, ahora no me alcanza, ¿no? Pensé una cosa en 2015, ahora me doy cuenta que no me alcanza para lo que pensaba. Y volviendo a esto de la inversión y el capital, ¿no? Y lo dice a los trabajadores, miren que el empleo se viene deteriorando, que se perdieron puestos de trabajo, que la inversión viene 40, 50, depende de quién hable, que la inversión viene marcha atrás, y si seguimos poniendo impuestos va a ir más marcha atrás, se va a invertir menos, se van a generar menos, porque los empresarios por algo no están invirtiendo, ¿no? No es porque sí, y si les ponen más impuestos van a invertir menos, no más.
Bueno, eso puede ser. Nosotros creemos que si esto se hace de una manera ordenada, creo que se podrían haber obtenido más recursos para, sobre todo, cumplir, vuelvo a reiterar, no solo con el reclamo de los trabajadores, que es superior a lo que había sido los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo. De todas maneras, en estas últimas horas están habiendo movimientos, estamos intentando avanzar en algunas cuestiones. El sector más complicado que había acá era sin duda el de la salud, porque la salud no solo no tuvo incremento salarial durante todo este periodo de gobierno, sino que si no hay una modificación ahora, no lo tendría durante los 5 años. ¿Es donde del está gobierno. la brecha mayor entre lo que se pide desde el sector y lo que está dispuesto a dar el gobierno? Bueno, sí, pero está habiendo algunas reuniones de último momento. Sí, en ayer se estas adelantaron últimas horas. incluso reuniones, ¿no? Sí, y hoy a la tarde hay una reunión muy importante que, bueno, esperemos que así se pueda avanzar en alguna cuestión. En la educación también está habiendo muchos problemas. Si bien valoramos de manera importante la posibilidad de que a más de alrededor de 300 auxiliares se les pueda regularizar su contrato, eso genera no solo estabilidad laboral, sino también un incremento salarial. Eso fue una de las primeras cosas que el gobierno le ha dicho que sí al PIT-CNT. Bueno, eso fue ya... ¿Hizo alguna llamada directa de Vázquez a Fernando Pereira? Eso hubo un planteo entre las propuestas que nosotros hicimos al Poder Ejecutivo en el Consejo Superior. Estaba esa propuesta, después tuvimos una reunión con el presidente Vázquez, donde fuimos una delegación del PIT-CNT, y después el presidente, antes del día que tuvimos la reunión del Consejo Superior, el presidente de la República se contactó con el presidente del PIT-CNT y le anunció, bueno, que en principio eso ya estaba definido, y bueno, y también dejó abierta la puerta ahí para que se siguiera generando algunas posibilidades que permitieran que sin expandir el gasto que estaba planteando el propio Poder Ejecutivo, se buscaran en algunos recursos que no han sido el ejecutados. Ministerio de Defensa, por ejemplo, el cortar Las vacantes. las vacantes del Ministerio Bueno, de Defensa. esa fue una partida que estaba destinada... Eso era 160 nuevo, millones. ¿no? Una cosa que se modificó por parte del gobierno. 160 millones, que no quiere decir que no vayan a recibir el aumento el personal de tropa del Ministerio de Defensa, sino que eso se va a bancar con los propios cargos vacantes que tenía el inciso. Que se van a dejar. Ahora, la frazada es corta, porque acá los cargos vacantes ahí para cubrir salud y seguridad, después esos cargos vacantes va a ser menos gente que aporte a la caja militar, que tiene un agujero grande. Pero no es así exactamente. A ver. El tema es, había 160 millones propuestos por el Poder Ejecutivo para aumentar el salario del personal de tropa del Ministerio de Defensa. Sí. Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue, ante la propuesta que le hizo el movimiento sindical, bancar ese aumento que se le iba a dar al personal de tropa con los propios cargos vacantes y esos 160 millones redireccionarlo para otros compromisos que se podían asumir en función de los reclamos. Está bien, pero entonces va a haber menos militares activos y por lo tanto menos aportantes a la caja y por lo tanto más agujero en ese... El propio gobierno, el propio Parlamento no aprobó la reforma. No necesariamente, porque esos cargos vacantes no estaban llenos, por eso se pueden eliminar. Ahora, o sea, no es que... Porque están vacantes. Bueno, sí, pero efectivamente nosotros también hicimos una propuesta con respecto al tema de la reforma de la caja militar, porque ahí evidentemente hay un agujero negro. Sin duda. Ahí es donde, ustedes imagínense, el propio presidente de la República nos decía que de todas las transferencias que hace el Poder Ejecutivo a la Seguridad Social, el 25% se lo llevan 50.000 militares que tienen ese privilegio que no lo tiene el resto de los Pero eso no lo votó el propio Frente Amplio. Bueno, le faltó un voto. Nosotros creemos que es necesario avanzar por ahí porque eso le va a permitir al Poder Ejecutivo no solo llegar a esa meta fiscal que se está planteando, sino que, bueno, generar algunos recursos para estos otros compromisos que había asumido en su campaña y que hoy no lo está cumpliendo. José, le doy una pregunta más macro. ¿Cómo se ve desde el PIT-CNT el hecho que haya habido una década de aumento del salario real y eso hoy por hoy esté redundando en una baja de las inversiones y en una baja en un aumento del desempleo también? Bueno, a ver, hay algunas cuestiones que hay que analizarlas a fondo, digamos, ¿no? Porque no necesariamente el empleo cae en función del aumento del salario.
Cuando la economía crece y nos pasó hasta el 2014, de repente puede pasar las dos cosas. Ahora, cuando la economía parece más estancada como está ahora, más allá de algunos sectores que se destacan, el promedio está medio chato. Bueno, pero por ejemplo... El salario van en espejo. En la ronda de consejos de salarios del año pasado, que no fue la más grande, pero fue importante... La más grande es ahora, ¿no? La más grande empezó ahora. Pero en la ronda de consejos de salario hubo un 90% de acuerdo entre las empresas y los sindicatos. Y en algunos casos, con el voto en contra del propio gobierno, porque se pasaban, digamos, o se... Los laudos, se superaban, ¿no? Se superaba lo que estaba planteado por las pautas salariales. Pero ahora, por lo que hemos visto, no viene en esa misma sintonía, bueno, ¿no? yo quiero verlo. Yo creo que va a haber un importante nivel de acuerdo, porque todo se destraba cuando se genera alguna situación conflictiva y se le exige a las empresas poner la información arriba de la mesa, para que se vean cuáles son las ganancias de la empresa. Y ahí normalmente se termina destrabando la situación, porque también hay que ver el nivel de ganancia que tienen las empresas. Pero volviendo al sector público, que es el que representás, la cosa tiende a complicarse. Ya no podés tener el mismo optimismo de que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo, porque el Estado hoy está siendo, digamos, una contraparte dura. Yo siempre trato de ser optimista. Yo creo que va a haber algunos acuerdos en el sector público. Nosotros estamos participando, por ejemplo, por nuestro sindicato en una negociación con el INAU y el INISA. Estamos avanzando en ese sentido. Hoy va a haber una reunión importante a nivel de la salud, que esperemos que por lo menos, evidentemente no vamos a llegar al 100% de lo que reclamamos, porque eso la verdad que es prácticamente imposible, pero capaz que hay algún acercamiento por ahí. En la educación también se está viendo algunos movimientos, llegaron a esta posibilidad de los 300 cargos de auxiliares que se van a regularizar. Ahora, ¿cómo sigue esto, José? Si para el sábado que hay que entregar la rendición de cuenta y se cierra el gasto, no se atendieron los reclamos. Bueno, evidentemente esto va a generar más conflictividad. Ya hay definido no solo el paro de que se está desarrollando en el día de hoy, sino que hay definido un paro general de todo el PIT-CNT para el 25 de julio, que es donde básicamente se va a estar terminando de atar en la primera Cámara el presupuesto nacional, y donde ya van a estar en juego varios de los consejos de salario, de los diferentes grupos de los consejos de salario, avanzando en esa dirección. Y ni que hablar de que cada uno de los sectores, bueno, empezaremos la discusión parlamentaria por la rendición de cuentas, y allí veremos hasta dónde pudimos llegar y qué más se puede redefinir, porque en el Parlamento también hay movimientos, digamos, ¿no? Si bien no se puede expandir el gasto, sí se puede redistribuir el gasto que plantea el Poder Ejecutivo. José López, secretario general de COFE, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, gracias como siempre por estar acá con nosotros. Muy amable, hasta pronto. Vamos a ver cómo está el tiempo en Montevideo hasta ahora.